En el video que hemos preparado hoy vamos a mostrar cómo calcular el volumen de una figura en el espacio a partir de sus partes, ¿ya? Entonces, de cierto modo, armar un rompecabezas con esta figura y calcular el volumen de esas pequeñas partes y luego la suma completa nos va a dar el volumen que vamos a estar buscando. Vamos a partir considerando un icosaedro. Un icosaedro tiene caras triangulares. Esos triángulos son triángulos equiláteros. Y lo que primero podemos hacer es considerar, bueno, uno de estos triángulos y ver que en el fondo el icosaedro se descompone en 20 pirámides pequeñitas. Entonces, ¿dónde están apareciendo esas pirámides pequeñas? Vamos a considerar las diagonales de este icosaedro, por ejemplo, esa y esta otra, y como se dan cuenta, esas diagonales se están intersectando en un punto, que es de alguna forma el centro de este icosaedro, que se puede entender como el centro. Entonces ese punto que está ahí lo vamos a llamar M, y lo que vamos a hacer ahora es considerar una pirámide que tenga ese M como uno de sus vértices y estas bases triangulares, ¿ya? Entonces lo vamos a dibujar acá. Esa va a ser la pirámide que yo voy a estar considerando. Como el icosaedro tiene 20 caras, entonces podemos hacer la unión de cada una de esas caras con este centro y entonces vamos a tener 20 pirámides pequeñas y vamos a tener que calcular entonces el volumen de esas pirámides, multiplicarlo por 20 y nos estaría dando el volumen del icosaedro, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos determinar la altura y la base de esta pirámide, ¿ya? Para la altura, lo primero que vamos a hacer es tomar una recta que pase por ese punto M que es el centro y sea perpendicular a esta cara que estamos dibujando acá, ¿ya? Entonces, para ello vamos a considerar la herramienta aquí perpendicular. Vamos a tomar el punto, vamos a tomar el plano y ahí encontramos la recta. Y luego entonces vamos a considerar el punto de intersección. Entonces el punto de intersección de esa recta con ese plano lo podemos dibujar por acá y ese punto se llama N, ¿ya? Entonces con ese punto N y el punto M que tenemos dibujado, oh, perdí el punto N, espérenme. Aquí está el punto N. Entonces con el punto N y con el punto M tenemos la altura y necesitamos determinar esta área que está aquí, ¿ya? Para poder calcular la altura podemos usar la herramienta aquí distancia y podemos calcular la distancia que hay entre el punto N y el punto M. Y esa distancia nos da este valor que está aquí aproximado, que es el 2,2672. Bueno, es un valor aproximado que nos da acá. Por otro lado tenemos el área de este triángulo que está aquí y esa área la podemos calcular también acá usando la herramienta área y lo tenemos ahí y tenemos que el área de este triángulo corresponde a ser 3,89, ¿ya? Aproximado 3,90. Ahora el volumen de esta pirámide que tenemos acá se puede calcular como la base por la altura dividido por 3, porque es como el área de un prisma, pero es un tercio de un prisma de base triangular, ¿ya? Aquí también tenemos la herramienta volumen. Con la herramienta volumen podemos calcular el volumen de esta prisma. Y ahí está, perdón, ese volumen no es el que quiero. Ese es el volumen del icosaedro. Lo voy a borrar el icosaedro por un segundo y voy a dejar solamente la pirámide
y voy a calcular el volumen de esa pirámide. Y el volumen de esa pirámide nos da 2,94. Finalmente teníamos también calculada el área, que era 3,8, y el icosaedro, que tenemos dibujado, también podemos calcular su volumen usando GeoGebra o también usando alguna fórmula que encontremos por ahí. Nos da 58,905764. ¿Qué es lo importante? Que si yo multiplico este volumen, 2,94 por 20, que serían las 20 pirámides, me estaría dando aproximadamente el 58,9057. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer aquí una pequeña comprobación al respecto de estos datos que encontramos. Entonces, primero que nada, teníamos que la altura, que era la distancia que había entre el N y el M, eso nos estaba dando aproximadamente el valor, que lo tengo anotado acá, lo voy a escribir de nuevo. Ahí está, la distancia es aproximadamente 2,26, 72, 83, es como, ¿ya? Y ese es aproximadamente el valor entre el N y el M. Por otro lado, teníamos el área. Lo que uno está haciendo es trabajar con un triángulo equilátero. En este caso es un triángulo equilátero de lado 3. Uno de sus puntos vértices es el 0,0,0. El otro de sus vértices es el 3,0,0. Y finalmente tenemos el otro vértice que es 3 medios, 13 quintos, 0. ¿Ya? Y recordemos que nosotros si calculamos ahora, pensamos en este como un vector y en este como un vector, entonces tenemos un vector U aquí, tenemos un vector B acá, entonces podemos calcular el producto cruz entre el U y el B. Y el producto cruz entre el U y el B sería calcular el determinante de esa matriz IJK, donde aparecen nuestros vectores 3, 0, 0, 3 medios, 13 quintos, 0. Y este producto cruz, después de hacer las cuentas, nos queda 0,0,39 quintos. ¿Sí? Y cuando nosotros calculamos la norma de este vector, la norma de este vector corresponde a ser, en este caso, 39 quintos, y ese 39 quintos es exactamente lo que corresponde a ser el área del paralelogramo. Y como aquí estamos considerando un triángulo, entonces en este triángulo tenemos que el área de ese triángulo, entonces el área sería 39 décimos, que es aproximadamente el 3,89 que nos está dando en nuestros cálculos en GeoGebra. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con el resto del cálculo? Entonces en el resto del cálculo nosotros teníamos que, vamos a borrar aquí un poco esta parte. Así lo podemos borrar. ¿Ya? Entonces ahora en esta parte,
Entonces nosotros tenemos los 39 décimos que son el área, tenemos este 2,67, entonces tendríamos que multiplicar el 39 décimos ahí sí, el 39 décimos multiplicado por la longitud mn, y eso nos da aproximadamente el valor de el prisma, el volumen del prisma de base triangular, que en este caso sería aproximadamente 3,9 por 2,267, sería aproximadamente 8,841. Y ahora esto yo lo tendría que dividir por 3 y eso me estaría dando aproximadamente el valor del volumen del prisma. Y eso sería 2,9471. Y si multiplicamos este número por 20, este número por 20 nos está dando, cuando lo multiplico por 20, eso nos va a dar aproximadamente 58,94, que es el resultado que nos da el GeoGebra. ¿Ya? Eso sería lo que les quería contar hoy. Gracias por ver el video.